Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Es un gran gusto tener aquí en este recinto del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego a un ilustre visitante. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a la actividad. Voy a empezar dándole la palabra y agradeciendo la presencia en esta mesa al doctor Francisco Manuel Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Agradecemos la presencia. También agradecemos la presencia aquí en esta mesa del ingeniero Ricardo Vía Escalera. Gracias, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer la presencia del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, de Ricardo Vía Escalera, sobre todo ponderar la iniciativa que tuvo el cuerpo académico de el posgrado en Sociología, encabezado por el doctor Carlos Figueroa, el cuerpo académico de Política y Desarrollo, de convocar a este conversatorio, particularmente porque es un evento que reivindica, como siempre lo ha hecho este instituto, la necesidad de construir espacios que efectivamente cumplan con dos propósitos esenciales que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al menos los que consigna tanto su ley como su estatuto. Uno, la responsabilidad que tiene efectivamente de formar ciudadanos, de construir una ciudadanía que se aboque a reflexionar precisamente sobre los grandes problemas del país o los temas fundamentales que, de cara a lo que va a vivir este país en este 2018, pues sin lugar a dudas, esa es una preocupación central. Una parte muy importante de todo esto que estamos viviendo ahora surgió cuando Porfirio era embajador en Washington, o en Nueva York, perdón, y convocó a doña Ifigenia y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para examinar la situación del Partido Revolucionario Institucional en el contexto de su abandono de la ideología del nacionalismo revolucionario, es decir, de los principios que durante muchos años guiaron a ese partido. Y es a partir de ese momento en que surge la corriente democrática, que habría de ser una de las vertientes, junto con la que venía de la izquierda socialista, de esa reconstitución de la izquierda que estamos viviendo en el momento actual. Fue a Porfirio al que se le iluminó la cabeza y dijo: el candidato de esta nueva esfuerzo tiene que ser Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y ahí comienza todo. Y es bueno que recordemos todo esto, porque muchas veces en el seno de la izquierda tendemos a ser fratricidas, y diferencias que van y vienen no se ubican en el tiempo, no se miran que son temporales, y que la confluencia de propósitos, la confluencia de una visión de destino es lo más importante. Pido que recibamos con un caluroso aplauso a Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, gracias por esta acogida tan calurosa, por encontrarme aquí tantas amigas y amigos de toda la vida. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Paco. Bueno, comenzaré por lo que terminó Paco.
se trata de construir ciudadanía. Y una manera de hacerlo es dando material para pensar. Material para pensar. ¿Qué es lo que vengo a hacer aquí? Es una exposición relativamente breve, porque los organizadores me han pedido que demos el mayor tiempo a la sesión de preguntas y respuestas, lo que seguramente enriquecerá el conocimiento de todos. Yo voy a hablar de la necesidad, casi urgencia, de una nueva constitución para el país, una nueva constitución federal. El pasado día 5 de febrero se celebraron al mismo tiempo el primer aniversario de la Constitución de la Ciudad de México y el 101 aniversario formalmente, os explicaré, de la Constitución de 1917. Los discursos no versaron sobre la Constitución de la ciudad. Uno de ellos fue el del ingeniero Cárdenas de Cuauhtémoc, precisamente, y dedicó un discurso muy bien construido, por cierto, muy preciso, a la idea de la nueva Constitución de México, que hace tiempo ambos venimos impulsando. Y el propio jefe de gobierno de la ciudad, que tiene toda la razón para estar orgulloso de la Constitución que hicimos, también habló de la nueva Constitución para el país. Esto quiere decir que la idea está muy extendida, verdaderamente muy extendida en el país. Ha sido como una bola de nieve que ha venido creciendo y creciendo. La Constitución de la Ciudad de México es singular porque se hizo de abajo arriba. A mí me correspondió, cumplo 5 años como comisionado de la reforma política de la ciudad. Todo el proceso, entrevistamos a más de 400 organizaciones, 400. Hablamos con expertos, hicimos seminarios en universidades metropolitanas y se creó un grupo de redacción integrado por también especialistas, dirigentes sociales de distintos símbolos, y trabajamos casi un año en hacer un proyecto de constitución, porque le correspondía, según la Constitución Federal, al jefe de gobierno presentarlo, y él lo encomendó. Ese grupo me tocó coordinarlo. Entonces, nosotros hicimos tabla rasa de cualquier sistemática constitucional que existiera. Y lo que preparamos fue una carta de derechos. Todos son derechos, una de las más contemporáneas corrientes constitucionales. Hasta el buen gobierno, hasta la parte orgánica de la Constitución, obedece al principio del buen gobierno, que es un principio europeo que quedó consagrado en la Convención de Lisboa. Entonces, es una carta de derechos cuyo eje es el derecho a la ciudad, movimiento que desde los años 60 ha cundido en el mundo. El gobierno de la ciudad ya había contraído un compromiso. Entonces, el derecho de los habitantes, quien quiera que sean los habitantes, son transeúntes, todos tienen derechos. Entonces, tiene novedades de las que no voy a extenderme porque no vengo a hablar de la condición de la ciudad. Pero debo decir que es la única y primera en el país que incorpora en texto de la Constitución los derechos humanos, conforme a los tratados y convenciones. Enfrentaremos, obviamente, todavía no sabemos qué va a pasar, el juicio de la Suprema Corte. Hay varios ministros a favor nuestro, otros que no lo están, porque en realidad la Constitución de la ciudad es el inicio de un nuevo federalismo, en el sentido de que tiende a probar que cualquier Estado de la Unión puede hacer una constitución con principios propios, que no está sujeta a la Constitución Federal. Lo que corresponde a nuestra historia, el derecho de amparo, por ejemplo, que es una institución muy importante, fue consagrada en la Constitución de Yucatán 14 años antes
de que apareciera la Constitución de 1857. Entonces, una prueba de hasta dónde puede llegar acá está. Yo he venido hace muchos años pidiendo la convocatoria a un congreso de la Anáhuac nuevo, no el de Morelos, en el que estén las legislaturas de los estados y propongan una constitución federal de los estados hacia el centro, no al revés, porque durante toda la historia republicana las constituciones de los estados eran como copias al carbón de la Constitución federal. Está a prueba también, y no me extiendo más sobre el punto, si nosotros, estados de la Unión o entidades federativas, que es el caso de la Ciudad de México, podemos o no bajar el derecho convencional, el derecho internacional, tratados y convenciones, sobre todo en derechos humanos, a nuestras condiciones, aunque no están en la federal. Y ese es el punto fundamental que queremos ganar. Ojalá y la Corte nos dé la razón. No puede haber una especie de embudo o de gotero que nos vaya diciendo, sí, gota a gota, cuáles son los tratados que tenemos que internar en nuestra Constitución. Entonces, este sería el renacimiento del federalismo mexicano y la introducción de los derechos humanos como norma fundamental del Estado. Segundo término, quiero decir que la Constitución tiene desde su origen muchas contradicciones. Yo me adentré tempranamente, muy joven en este tema, precisamente por mis estudios de Derecho Constitucional en Francia. Tuve que tener a la mano una traducción del texto constitucional resumido que yo mismo hice. Tengo ahí un archivo perdido para explicarla allá. Entonces, la gloria o la virtud de la Constitución de 17 es al mismo tiempo su debilidad. Conjunta el orden liberal del siglo XIX con el orden social y nacionalista del siglo XX. Entonces, son dos órdenes y dos lógicas jurídicas que no siempre embonan, pero es su gloria también. Durante muchos años la Constitución de 17 fue loada nacional e internacionalmente como una novedad en el mundo del derecho, antes aún de la Constitución de Weimar en Alemania, 2 años antes, que prácticamente prefiguraba un estado de bienestar, la primera Constitución social del mundo. Esto es cierto. Pero luego, ¿qué pasa? Como muchas cosas suceden en México y en otras partes secuestradas también. Las constituciones se vuelven instrumentos del poder, y las van ajustando a sus necesidades. Poco después de expedida la Constitución, empezó a tener retrocesos brutales. Nada más recordemos que el lema de la revolución era su no reelección, y se aprobó la reelección para que el general Obregón fuera electo por segunda vez. Afortunadamente, después del Senato se abolió, pero cuando era el general Obregón presidente electo en su segundo periodo, empezó a través del general Calles, que era el presidente de la República, a totalmente deformar la Constitución. Empezó a extender el artículo 73 de la Constitución, que son las facultades del Congreso de la Unión, en detrimento de las facultades de los congresos de los estados, a pesar de que el artículo 124 de nuestra Carta Magna dice que las facultades de la Federación de los estados son residuales. Cualquiera que no sea concedida expresamente a la Federación que a los estados, pero luego le conceden todas a la Federación, ¿y qué le quedan las de los estados? Es una de las grandes contradicciones de la sistemática constitucional mexicana, ¿no? Luego, bueno, había un sistema de nombramiento de los miembros de la Corte, que era más o menos el mismo de la Constitución de 1824, que era que las legislaturas de los estados mandaban sus listas al Congreso de la Unión y de esas listas decidía. Ese era totalmente federalista, totalmente más
mucho más que el Senado, ¿sí? Y bueno, quedó de que habría una terna que presentaría el presidente de la República, la americana, y luego una segunda terna, y luego si no se la aprobaban, pues entonces se la acababan nombrando. Entonces, en México, desde entonces, 1928, no hay ningún ministro de la Corte que no haya sido nombrado por el presidente de la República. Por eso sus grados de independencia fueron mínimos. Y lo que pasaba es que había pues, unos ministros alemanistas, otros avilacamachistas, y se iban turnando las designaciones o las denominaciones de los ismos de la política mexicana. Bueno, yo quiero decir que las contradicciones, para que se entienda, no puedo poner sino un ejemplo, son no esenciales, pero en muchos puntos sí no casan una cosa con otra. Yo doy un ejemplo. En 1900, cuando el 50 de la Constitución, cuando se bajó la edad para votar a los 18 años, me mandaron un ensayo largo, lo publicó una revista especializada, y yo decía que debía ser a los 16, cosa que acaba de sostener el constituyente de la Ciudad de México, que nos los aplazaron, lo perdimos por 2 votos. Y mi argumento es muy sencillo. En la parte social de la Constitución, el trabajo es legítimo a partir de los 16 años. Entonces, por lo que hace al derecho obrero, un joven obrero de 16 años no tiene ninguna limitación legal para ser secretario del sindicato, incluso para ser secretario de la CTM. Claro, ahí son de 90 años, pero en fin, podía haberse hecho una concesión a la juventud. Y en materia agraria, un joven de 16 años puede ser comisario de ejidal, y puede llegar a ser también, con la misma lógica, secretario general de la CNC. Y sin embargo, hasta entonces, el voto era a los 21 años. Esto venía del derecho censitario del siglo XIX, que eran los mayores de 21 años, con propiedad, con independencia económica. Entonces, ¿cómo se cruza el voto de los trabajadores del voto de los burgueses? Ahí está, el derecho social, el derecho liberal. Es un ejemplo sencillito. No es un tema grave, pero es una muestra muy clara de esa contradicción. Bueno, ahora ya ocurre en la Constitución desde este momento, la Constitución Federal, que ya, y vuelvo a lo del DF, de la Ciudad de México, ya está muy avanzada la Constitución de la Ciudad de México sobre la Constitución Federal. Doy un solo ejemplo. La Constitución Federal reconoce solo la democracia representativa, en el artículo 41 de la Constitución. La soberanía se ejercerá a través, el pueblo ejerce soberanía a través de los poderes de la Unión y de los poderes de los estados en la esfera de sus respectivas competencias. Y la Constitución de la Ciudad de México reconoce la democracia representativa, todas las formas de la democracia directa, incluyendo la revocación de mandato. Imagínense que hubiera revocación de mandato en la Constitución Federal, Peña Nieto ya se hubiera ido. Bueno, este es un comercial. Entonces, todas las formas, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, todas. La democracia participativa, que es la participación de los grupos sociales y de los beneficiarios de los servicios en el diseño, en la gestión y en la evaluación de los servicios públicos. Eso ya entra en vigor en la Ciudad de México. Todo servicio público va a tener un Consejo Ciudadano que es el que va a tomar las decisiones. Bueno, es mucho más allá de la Constitución Federal. Y luego, a través de la legislación que se hizo, Rosa, en materia de pueblos indígenas, reconocemos todos los derechos comunitarios. Todos los derechos comunitarios, sin excepción, a punto que la comisaria para pueblos indios de la ONU nos invitó a ir y dijo públicamente que era la condición más avanzada del mundo. Incorpora integralmente la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indios como texto adicional a la Constitución. Entonces, ese es otro problema, el retraso, digamos, histórico. Otro tema
es, desde luego, la prolijidad de la Constitución. Por ser fruto de una lucha armada, pues ahí estaban ya en la Convención de Aguascalientes 2 años antes. Todo el mundo metía cosas ahí, eran hombres en armas y van a pelear lo suyo. Entonces esto se me queda el párrafo completo porque ahí tiene que estar. Entonces no la hicieron juristas, la hicieron en parte. La del 57 sí está hecha por juristas, ¿no? La diferencia del texto es enorme. Yo traduje también la Constitución del 17 francés. Cuando regresé ya se publicó por el Senado formalmente. Y bueno, yo me basé en una que sí estaba traducida del 57, estaba en la biblioteca del Congreso, para las partes que vienen del 57. Pero las otras partes tienen una redacción mucho más descuidada, mucho más precipitada, porque todo el mundo quería meter. Y cada vez que hay una reforma constitucional pasa lo mismo. El artículo 41, que rige también los procesos electorales y los organismos electorales, fue fruto de discusiones en las cuales yo estuve. Y bueno, es prolijísimo, es casi un reglamento. La Universidad Nacional hizo su Instituto de Investigaciones Jurídicas, un estudio muy bueno en donde, sin cambiar la norma, pone de una parte lo que considera propiamente constitucional y de otra parte lo considera que corresponde a una ley secundaria o incluso un reglamento. Y quedó muy delgadita. La parte corresponde a lo propiamente constitucional. En el segundo apartado le llamó ley constitucional, aunque es objeto de muchas leyes constitucionales. Esto probó cómo se puede sintetizar. Bueno, nada más voy a dar algunos datos que quiero que sean recordados. Hoy la Constitución ha sufrido 170 modificaciones en 109 artículos y solo 27 de los 36, de los 136 han quedado intocados. Han quedado intocados. No es necesario decir que más de la tercera parte de estas reformas han ocurrido en los últimos 30 años. Quiere decir que son fruto del ciclo neoliberal. Y estas ya no son contradictorias con la Constitución Federal, son contrarias a la Constitución. Son contrarias al espíritu de la Constitución del 17. Casi todas las del ciclo neoliberal, desde luego no las de derechos humanos. Hablando de derechos humanos, la Constitución necesita también reformarse, porque, y lo voy a decir en pocas palabras, ya no debo extenderme, está previsto por el artículo 1 de la Constitución Federal, combinado con el 133, dice que los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano, de lo que el Estado mexicano sea parte, son ley suprema de la Unión. Quiere decir que ya estaba dicho que son ley suprema. Y ley suprema pues, es la Constitución, aunque los juristas quieren inventar ahí como otro nivel, una especie de mezanismo, que no tiene ningún fundamento teórico. Ahora, si es así, ¿por qué no incorporar el texto de los tratados a la Constitución? Habla la Corte, el ministro Saldívar, de un bloque de constitucionalidad. Es vigente la Constitución, pero también son vigentes los tratados. Y metimos con muchos trabajos en la Cámara de Diputados, yo estaba ahí, el principio pro persona. Quiere decir que los tratados de derechos humanos y la Constitución, si se chocan, se aplica la norma más favorable a la persona. Pero, ¿quién la aplica? Se le deja a la Corte. Entonces nosotros hemos propuesto que las normas fundamentales de los tratados estén en la Constitución. Si no, el choque puede ser fatal. Por ejemplo, el tema del arresto. El arresto en México constitucionalmente es contrario a todos los tratados internacionales. Afortunadamente no la tortura, bueno, salvo en la práctica. Sí, bueno, eso es otra cosa. Bueno, yo voy a decir algo muy importante. Cuando estaba yo en la presidencia de la Cámara de Diputados,
encomendamos a la Comisión de Estudios Legislativos. Hicieron una encuesta nacional que duró un año entre barras de abogados, facultades de derecho, y les preguntara qué artículos se había que modificar. Y propusieron reformar 122 artículos, el 90% del total. Y luego, años después, cuando presidí la Comisión de la Reforma del Estado, en 2000, con muchos participantes, 150 y tantos, se propusieron 188 modificaciones sustantivas a la Constitución. Imagínense las cifras que les estoy dando. Entonces, la gran pregunta es, ¿procede una revisión integral de la Constitución? ¿Qué es lo que habíamos pactado en el 2000 con los principales juristas constitucionalistas, el maestro Burgoa, el maestro Fixamudio, el Jorge Carpizo, que decían que no podíamos hacer una nueva? Ahí es donde está el problema fundamental. Revisión integral consistiría, y nuestra propuesta, en crear una comisión del Congreso de la Unión que recibiera propuestas de reforma constitucional y que las presentara al Pleno. Y de ahí se seguiría el método que se llama del poder constituyente permanente y pasaría a los congresos de los estados. Ahora, esto sería excesivamente prolijo y muchos juristas ponen en duda qué se puede modificar y qué no. Desde luego se dejarían a salvo los llamados principios pétreos que les llaman. El sistema democrático, representativo, aquí habría que meter otros, el sistema federal, los derechos humanos, la división de poderes, etcétera, etcétera. Pero aún así necesitaría otros capítulos, porque la sistemática está mal. En la reforma del Estado, en la comisión a la que me referí, añadimos 2 capítulos más de la Constitución. Una, los derechos y deberes del Estado en materia económica, porque están metidos ahí con las garantías individuales. ¿Sí? El artículo 27 está dentro de las garantías individuales, no tiene nada que hacer. El 28 que son monopolios, el 26 que es la Nación Democrática del Desarrollo, el 25 que es Rectoría Económica del Estado, no tiene nada que hacer ahí. Y crear un apartado de política exterior del Estado, para que no quede al capricho de los gobernantes. Entonces, nosotros nos pronunciamos de un modo muy claro por un proceso constituyente, que no está previsto en la Constitución, que tiene una forma, Constitución que es el poder constituyente, ya dije permanente, Congreso de la Unión y Congreso de los Estados. Bueno, pero existe el artículo 39 de la Constitución, es el artículo rector, que dice que el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar o modificar la forma de su gobierno. Y el pueblo no es la Cámara de Diputados, con todo respeto por la Cámara. ¿Sí? Entonces, tiene que encontrarse la manera de convocar por la vía referendaria un Congreso Constituyente. Porque lo peor de nuestra Constitución, en su conjunto ya, que por cierto no tiene 101 años, tiene 160 y tantos, porque la Constitución de 17 dice Constitución de 1907 que reforma y adiciona la de 1857. Entonces, en técnica jurídica, seguimos reformando la 1857. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Es la Constitución más longeva de la historia y la Constitución más flexible entre las constituciones rígidas que existen en el universo. Entonces, si queremos que la Constitución sea vigente, es decir, que rija las relaciones actuales de los mexicanos, que sea fruto de un pacto social contemporáneo, tenemos que hacer una nueva. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Vamos a cerrar este evento con la entrega de parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de un presente al senador por parte de nuestro director Francisco Vélez Pliego. Gracias nuevamente por tu asistencia y gracias a todos ustedes también por su presencia.